Muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Primero voy a presentar al ponente, es el doctor Ricardo Aguilar Padilla. Bueno, él hizo la residencia médica en medicina de urgencias en el Hospital General de Zona número 1, en el IMSS Tlaxcala, de 2008 a 2011. Además, cuenta con múltiples maestrías. Aquí, la maestría en Administración de Factor Humano por la Universidad del Valle de México, maestría en Educación en Tutorías también por la Universidad del Valle de México, maestría en Administración. Además, bueno, es socio de la Sociedad Mexicana de Medicina de Urgencias, socio también de la Sociedad Mexicana de Ecografía Crítica, está afiliado a la Asociación Mexicana de Ultrasonografía Crítica y Urgencias, es miembro de WinFocus desde 2019, perdón. Además está recertificado por el Consejo Mexicano de Medicina de Urgencias. Trabaja actualmente en el Hospital General de Amecameca, Valentín Gómez Farías, en el Hospital de Zona número 71 del IMSS en Chalco y en el Hospital General Ignacio Zaragoza del ISSSTE. Entonces, el tema de hoy es triage, tratamiento y criterios de referencia del paciente con COVID-19. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Veo, por ejemplo, conectadas muchas gracias, doctora Ana Laura Briones, doctora Claudia Outlet, gracias por estar aquí, doctora Emelia, doctora Socorro Méndez Martínez de Puebla, doctora Lisette, un gusto, muchas gracias. María Elvira Díaz Morales, Marlene Cristiano, doctora Dulce María Burgos Cárdenas, gracias por acompañarnos. Entonces, doctor Ricardo Aguilar, sí, le cedo el micrófono. Hola, buenas noches a todos. No sé si me escuchan de manera adecuada. Perfecto. Sí, okay. Sí, doctor, adelante. Bueno, pues el tema que estoy muy agradecido a todos ustedes por la invitación, pues es un tema creo que prácticamente a estas alturas del partido, más de año y medio, ya casi vamos por los 2 años que estamos dentro de la pandemia, pues es un tema que todavía sigue generando a veces mucha controversia, sobre todo más que nada en el paciente que tenemos prácticamente que ingresar a un hospital. Realmente, pues nosotros hemos observado que en muchos lugares todavía se sigue generando toda esa parte del saber si el paciente que nosotros estamos valorando en ese momento es el adecuado, lo estamos tomando en un muy buen momento o no. Hay una gran cantidad de antecedentes, ¿no? Y sobre todo esto, pues el origen de lo que viene siendo el COVID. De Hubei, en China, detectarían las autoridades sanitarias una serie de casos de neumonía. En ese momento se originó una alarma sobre una nueva enfermedad desconocida hasta el momento. Al parecer, esta nueva enfermedad tendría su origen en el mercado de animales de esta ciudad, así como en el mercado de venta de mariscos y otros alimentos, tal vez provenientes del murciélago como huésped y del pangolín como intermediario para facilitar la aparición de la enfermedad en los humanos. Debido a esto, se determinó a la ciudad china de Wuhan como epicentro de la crisis sanitaria a nivel mundial. El agente causal sería un nuevo virus de la familia coronaviridae, emparentado con el síndrome respiratorio agudo severo y el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Descrito en la revista The Lancet, el nuevo virus sería llamado SARS-CoV-2, un tipo de betacoronavirus cuya enfermedad sería llamada COVID-19. El doctor Li Wenliang fue el que describió por primera vez esta enfermedad parecida al SARS del 2013. La nueva enfermedad se caracterizaría por una respuesta inflamatoria desregulada y una tormenta de citocina, así como un estado trombótico generalizado que afecta a diversos aparatos y sistemas. El 30 de enero del 2020, la enfermedad provocada por SARS-CoV-2 se declaró como una emergencia de salud pública de interés internacional y el 11 de marzo de 2020 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, OMS. And therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pues efectivamente, ¿no? Tenemos la presentación
de un virus que prácticamente pues ha generado pues, un gran caos a nivel mundial y que pues precisamente por su estructura pues ha generado que sea una gran cantidad de mutaciones del cual pues ahorita nosotros ya prácticamente durante todos muchos años, muchos meses hemos hablado o hemos escuchado de esto y que no vamos a ahondar mucho, inclusive este que es la última cantidad de casos a nivel mundial, que tiene como fecha todavía el 4 de octubre, pero nos sigue generando mucha controversia de saber si realmente estamos todavía frente a una erradicación o no del virus. Pero, ¿cuál es la importancia de que nosotros sepamos cómo vamos a valorar a un paciente de este tipo? Bueno, pues en primer lugar, aquí el gran problema que ha generado el caso del COVID-19 o de la infección por el SARS-CoV-2, pues es meramente saber qué paciente va a generarse dentro de las múltiples alteraciones desde el punto de vista cardiovascular, neurológico, respiratorio, pues cuál es el que realmente nos va a generar una controversia, saber a quién vamos a ingresar o no. Y pues desafortunadamente la mayor parte de los pacientes que vamos a tener nosotros para tener que valorar cuál es el que vamos a ingresar es aquel que regularmente va a tener una alteración en la mecánica ventilatoria. Y por consiguiente de esto, pues que nosotros sepamos valorarlo no solamente desde el punto de vista clínico, sino seguramente con algún estudio de gabinete que nosotros podamos como tal tener para desarrollarnos mejor en nuestro trabajo. Y es que desde los artículos que hay, desde que si genera mucha hipoxemia, esa hipoxemia silente, las evidencias que tenemos desde el punto de vista en la elaboración de ese tipo de pacientes, pues se sigue generando toda mucha controversia en saber qué paciente es el que nos vamos a recibir en un hospital. Hablando meramente de todo aquel paciente que es valorado en el triage, regularmente son pacientes que no llegan o que en su momento en algunos hospitales, no sé en el estado de Tlaxcala, pero por lo pronto en lo que viene siendo la Ciudad de México y el área metropolitana, pues no eran solamente un solo paciente, ¿no? A veces se venían recibiendo a más de 5 o 6 ambulancias, inclusive se estuvo llegando a hacer el apoyo al Autódromo de los Hermanos Rodríguez para recibir una gran cantidad de pacientes. Y aquí, sobre todo, pues los protocolos que se tienen que elaborar, como es la protección siempre del personal de salud, los lugares acondicionados o establecidos más que nada para la recepción de las ambulancias y por consiguiente el transporte interno del paciente con estas famosas cámaras de transporte, y que nosotros también sepamos cómo extraer a un paciente de este tipo. Todos sabemos que el problema del COVID en cuanto a la sintomatología, pues muchas veces se empezó a generar muy difusa. Primero desde la sintomatología respiratoria, el dolor de cabeza, el dolor a nivel de orofaringe, las artralgias, las mialgias, la tos, la fatiga, como tal la disgeusia, infinidad de sintomatologías e inclusive la diarrea. Pero aquí lo más importante para nosotros es que aparte de esto que nosotros como médicos y que seguramente todos ustedes ya manejan de manera adecuada, lo más importante es saber, pues, qué paciente es el que nosotros vamos a ingresar, qué paciente es el que nosotros vamos a evaluar y decidir manejo hospitalario, manejo ambulatorio o inclusive, pues, un traslado. Este artículo es muy importante o es muy, a mí me gusta demasiado porque prácticamente, pues, nos va generando parámetros que nosotros podemos ir midiendo dentro de la evaluación del paciente que viene en estado crítico asociado a una neumonía por COVID-19, desde que nosotros valoremos cómo está el aleteo nasal, cómo vamos contando la cantidad de respiraciones por minuto, el uso de los músculos accesorios como es el esternocleidomastoideo o inclusive los músculos abdominales. Y aquí como tal nos da una excelente gráfica para que nosotros valoremos cuál es el paciente que más genera problemas y cuál es el que nosotros debemos ingresar. Si nosotros vemos a un paciente que está generándose únicamente un poco de aleteo nasal y una frecuencia respiratoria entre 21 y 25, pues si no está usando nuestros músculos accesorios, ya sea a nivel de cuello o inclusive abdominal, pues es un paciente que probablemente la falla respiratoria no es tan marcada. Pero no es lo mismo aquel paciente que llega con una frecuencia respiratoria por arriba de 30, que trae uso de músculos accesorios, que trae músculos abdominales. Entonces es un paciente que prácticamente tiene datos muy francos o críticos para una falla respiratoria aguda en ese momento. Y algo que también aquí se enmarca mucho en este artículo es que no solamente hay que verlo, sino también hay que tocar esos músculos que nosotros sepamos que sí se está desarrollando el uso de esos músculos accesorios.
Como tal, han generado inclusive en las guías de recomendaciones para el manejo del COVID, uso de escalas como la escala News 2, que prácticamente son variables clínicas las que se van a estar sometiendo o las que se van a estar realizando para una adecuada valoración del paciente y sobre todo, pues para que nosotros sepamos que dentro de todas esas variables clínicas que todos nosotros aplicamos dentro de un área de triage y un área de valoración en el primer contacto, pues son lo que nosotros vamos a ir definiendo para saber qué paciente tiene un riesgo clínico, ya sea bajo, medio o alto, y quién es el que tiene que tener una atención de manera urgente o emergente. Aquel paciente que llega con una frecuencia respiratoria que habíamos comentado por arriba de 30 respiraciones por minuto, que trae una oxigenación por abajo del 91%, que está ocupando oxígeno suplementario, que está generando una frecuencia cardíaca por arriba de 130, que seguramente está acompañado a esto de la falla respiratoria, que puede tener una alteración en el estado de nivel de conciencia, que trae fiebre, pues prácticamente ya juntamos más de 7 puntos, que nos habla de que es un paciente que hay que tener con mucho cuidado, con una vigilancia continua, ya sea en el área de primer contacto, pero que nosotros podemos ir detectando desde un inicio en el área de triage. Y esta recomendación como tal, pues para nosotros es importante y estos parámetros que se van midiendo para nosotros dentro de esta valoración, sobre todo en aquel paciente sospechoso y de manera ambulatoria que llega por COVID-19, la pieza importante de todo esto, regularmente nosotros vamos a basar en el test o esa prueba rápida que nosotros podamos tener para valorar al paciente. Y aquí depende mucho que si es un paciente que trae sintomatología respiratoria o que trae síntomas para pensar en un problema de infección por SARS-CoV-2 ante un resultado negativo, aún con esos famosos falsos negativos o falsos positivos que podemos tener más adelante, muchos de ellos, la mayoría no requieren una evaluación de estudios radiológicos. En algunos centros se ha estado estipulando y sobre todo a nivel del, por ejemplo, hablando de uno de los trabajos donde estamos, en el ISSSTE, se maneja mucho más la cuestión clínica y el estudio del gabinete más que la realización de la prueba rápida. Como tal, la recomendación ideal es basada en la prueba rápida para valorar qué paciente es positivo o negativo y del positivo definir la sintomatología leve, moderada o severa. Y depende mucho de esto de qué, de cómo vayamos valorando a este paciente y sobre todo del monitoreo que se le pueda dar de manera ambulatoria con los famosos signos de alarma, teniendo siempre en cuenta que los factores de riesgo como es la obesidad, en el cual se ha documentado mucho sobre la infección del SARS-CoV-2 asociada a la obesidad y la presencia a nivel de adipocitos de la carga viral, el paciente inmunosuprimido, el paciente diabético, aquel paciente hipertenso desde el punto de vista a nivel pulmonar, y aquel paciente que ya tiene enfermedad cardíaca crónica. Entonces es muy importante que nosotros vayamos englobando a aquel paciente que se va desarrollando con toda esta falla respiratoria. Aquel paciente que nosotros tenemos desde el punto de vista asintomático, pues realmente no está indicado inclusive en ninguna prueba de imagen y solamente se pueda manejar desde el punto de vista en vigilancia y esto más que nada lo manejan para aquel paciente que ha tenido contacto con aquellos pacientes sospechosos o positivos de infección por SARS-CoV-2. La otra parte, el paciente que tiene síntomas leves, que tenga un monitoreo clínico, que tenga su aislamiento domiciliario, que es algo importante que el médico familiar siempre ha generado un gran apoyo en el primer nivel de atención y sobre todo la situación de que el paciente tenga muy en cuenta el empeoramiento de los síntomas. Aquel paciente que empieza a generar esa falla respiratoria, esa disnea, sobre todo la paroxística nocturna, la tos nocturna, la fatiga, y que va generándose mucho con la vigilancia de una pulsioximetría, ayuda demasiado para que el paciente en casa se esté monitorizando. Se han generado muchas redes de apoyo, inclusive con el uso de la tecnología, ya sea por medio de las aplicaciones de los smartphones o directamente la llamada telefónica, y que nos ayuda a saber inclusive desde ese punto de vista cómo se va comportando este paciente con respecto al empeoramiento de los síntomas. Pero si el paciente llega con sintomatología moderada o severa, ya cambia mucho el panorama porque son pacientes que regularmente vamos a tener que manejar desde un punto de vista hospitalario.
Y esto pues radica mucho en la situación de, como ya habíamos comentado, de la famosa prueba de COVID. No todos vamos a tener un paciente que de inmediato nos llegue con un diagnóstico ya establecido, inclusive con una variante como las que actualmente existen. Aquí lo más importante es que nosotros podamos realizar esa vigilancia o esa prueba para que dependiendo del estado clínico de ese paciente, nosotros sepamos qué realizar. La gran interrogante siempre ha sido saber qué paciente es al que le va a ir bien o qué paciente es al que le va a ir mal. Y desde hace un tiempo, cuando salió la publicación del doctor Luciano Gattignoni, que hablaba de los fenotipos, ya sea el fenotipo que habla meramente de una parte ligera, en la cual el paciente no puede tener tanto cambio, tanto daño a nivel pulmonar, asociado únicamente por la presencia del virus, pero que tiene que ver mucho con la parte de la función vasomotora a nivel pulmonar y que por lo tanto hagan esa disfunción respiratoria en comparación con aquel paciente que genera un pulmón más pesado, más duro y que aquí más que nada va englobado por la falla respiratoria asociada a una alteración en la distensibilidad pulmonar y por consiguiente en la ventilación pulmonar. Como tal, hablando únicamente de lo que vienen siendo los pacientes que nosotros vamos valorando en el servicio de urgencia o sobre todo en la área en la parte del área del triage, pues lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta pues es meramente el comportamiento en la valoración. Para esto hay una gran cantidad de series radiográficas, de artículos, de revisiones, y nosotros vamos a englobar mucho en el lineamiento que ya se generó por parte del Seguro Social con respecto al uso de la radiografía simple, la tomografía e inclusive el ultrasonido en la enfermedad asociada a la infección por COVID. Y este otro artículo que genera una gran ayuda, sobre todo cuando nosotros no estamos muy acostumbrados a valorar de manera rutinaria tantas radiografías. Y esto es importante porque nosotros podamos definir desde que hay radiografías como estas en las cuales no es una buena técnica radiológica, nos puede hacer pensar que tiene una gran cantidad de infiltrado por el proceso infeccioso, pero que nos hace ver que por la misma forma que es una mala técnica radiológica, únicamente tenemos la contabilidad de 7 arcos costales o 6 espacios intercostales y que no nos ayudan a definir prácticamente de una manera adecuada una evaluación de un paciente. Aquellos pacientes, sobre todo, que tengan obesidad, hablando en este caso de la mujer, pues nos pueden hacer confundir únicamente por la gran cantidad de tejido mamario, algunas zonas de consolidación, sobre todo cuando se acompañan de una enfermedad como es la mastopatía fibroquística, que puede ser denotada en una radiografía y que nos puede hacer pensar que el paciente está cursando con una infección respiratoria baja. No es lo mismo aquel paciente que en una radiografía bien realizada, en la cual se ven más de 8 espacios intercostales, nosotros podamos valorar un cambio, una radiopacidad muy marcada a nivel del parénquima pulmonar, que va desde prácticamente la periferia y que nos hace ver inclusive datos de algo que se llama broncograma aéreo. Otro punto importante que nosotros tenemos que ir valorando es cuando es infiltrado, va avanzando desde el punto de vista periférico y que nos hace ver unas imágenes de vidrio desmerilado, como se ha descrito en la literatura actualmente, que de ahí va a ser en algunas ocasiones bilateral y que va a ser acompañado únicamente de los cambios que nosotros vamos a ir observando con respecto al estado clínico del paciente. Inclusive, habrá radiografías en las cuales el paciente denote una gran cantidad de infiltrado micronodular, de una imagen, como mencionan muchos, de vidrio empedrado, despolido, perdón, y que nosotros podamos irlo observando, inclusive cómo se van generando más zonas de consolidación, inclusive a lo mejor algunas zonas en las cuales vaya aumentando una gran cantidad de la parte de las fisuras. Cuando el paciente ya está inclusive más en un estado crítico, paciente que tiene abordaje de intubación orotraqueal, algún acceso vascular periférico, que tiene alguna situación de algún catéter de flotación, que tiene electrodos de monitoreo, y vemos un pulmón totalmente blanco con una gran cantidad de infiltrados micronodular bilateral difuso, en la cual no se logra percibir inclusive la parte más baja del tórax, pues a nosotros nos puede generar que el paciente, junto con todo esto, está en un estado grave.
y que aún si nosotros estamos en un centro hospitalario del Servicio de Salubridad, o como actualmente ahora es el INSABI, de un paciente que pueda ser valorado inclusive en un medio particular, el paciente nos puede llegar así. Y es algo que nosotros sabemos que es, de entrada, es un paciente en estado crítico. Ahora, no todos los pacientes realmente por COVID se van a comportar de esa manera. Habrá pacientes en los cuales, como el caso, este es un caso de un chico de 17 años que tiene una prueba rápida positiva y se genera esta imagen. Es una imagen de un foco neumónico con una presentación de tipo atelectásico, en el cual a nosotros no nos pudiese tal vez hacer pensar desde el punto de vista clínico que no tenga una falla respiratoria tan marcada, pero que se va englobando una zona totalmente con tendencia a la consolidación precisamente por la zona de atelectasia. E inclusive habrá aquellos pacientes en los cuales también con una prueba positiva, pues nosotros prácticamente veamos que hay unas zonas en las cuales no hay una adecuada distribución del aire, muy mala fijación de lo que es el broncograma aéreo y que nos pueda hacer observar que hay zonas de ¿qué? De derrame pleural. Entonces es otro punto que también desde el punto de vista radiológico tenemos que valorar con el paciente con infección por SARS-CoV-2. Todo esto pues es prácticamente algo que muy comúnmente hacemos todos nosotros en las áreas de triage o inclusive en la valoración inicial, o si nosotros estamos a un lado del área de choque, podemos tal vez valorar a estos pacientes. Pero ¿qué importancia tiene para mí saber observar esa radiografía? Bueno, para mí es muy importante porque en mi caso, pues yo puedo dividir con la famosa escala de Rey adaptada para que nosotros podamos valorar qué tanto es la extensión de este proceso neumónico. Y esto es partir el pulmón en 4 cuadrantes de manera bilateral y nosotros de acuerdo a la cantidad de infiltrados o de cambios radiológicos que nosotros tengamos en cada uno de nuestros hemitórax, dependiendo de la extensión de los cuadrantes, es como nosotros le vamos a dar la cantidad de puntos y por consiguiente el porcentaje para que nosotros valoremos si está en un estado normal, leve, moderado o severo. Si recordamos la radiografía anterior, pues aquí nosotros pudiésemos optar porque es un REL totalmente severo. Si nosotros observamos seguramente esta, pues también podemos darle un riesgo moderado a severo porque puede ser que respete esta zona, pero los demás cuadrantes son los cuadrantes que están afectados. O podemos valorar a lo mejor esta radiografía y nosotros podemos ver que las zonas más marcadas son las de aquí en la parte basal y nosotros podemos optar por darle ya sea 2 puntos o inclusive hasta 3, 4 puntos y nos hace que la cantidad de la neumonía nosotros la valoremos con un REL modificado como un estado de leve a severo. Entonces depende mucho que nosotros primero tengamos el medio diagnóstico radiológico, en este caso esta radiografía de tórax, lo segundo, que sea la mejor técnica radiológica y lo tercero, que el paciente tenga las condiciones adecuadas por si nosotros no tenemos un medio portátil, pueda ser llevado a un área de radiología. Ahora, también nosotros podemos optar por la realización de que aquel paciente pueda tener dentro de esta evaluación primaria, dentro del área de triage, de decir, bueno, no tengo un servicio de radiología. Bueno, pues puedo tener un servicio tomográfico, probablemente algunos lugares lo tienen, y nosotros podemos entender que habrá imágenes que son muy características de observar en el paciente cuando tiene infección por SARS-CoV-2. Como por ejemplo, en la fotografía A, vemos una imagen de un infiltrado con un cambio de densidad en el cual se observa prácticamente una imagen de vidrio desmerilado, periférico, subpleural. En la imagen B nosotros tenemos una imagen muy similar, sin embargo aquí ya tendemos más a la consolidación, consolidaciones subpleurales que abarcan inclusive parte de una distribución más hacia el centro de lo que viene siendo el área pulmonar y algunas cuantas adenopatías periféricas. Otro punto importante en el C, que nosotros podemos tener estas imágenes en las cuales solamente se pueden tener las imágenes subpleurales, se puede ver cómo hace prácticamente parte del broncograma y que inclusive se puede observar un discreto engrosamiento de la pleura. Y la letra D, pues prácticamente aquí vemos, aparte de esa imagen de vidrio desmerilado, la famosa imagen en vidrio despulido, en el cual inclusive dan zonas en las cuales, como esta donde está el asterisco, imágenes de zona de empedrado,
que nos habla de que es una fase mucho más avanzada como tal de un proceso infeccioso asociado a COVID. Otra imagen en la cual podemos tener unas zonas en las cuales se ve una pérdida de la arquitectura o una zona en la cual no se ve un parénquima de manera adecuada, se rodea por prácticamente cambios de densidad a nivel pulmonar, imágenes en vidrio desmerilado, parte de imagen empedrado y no hay una adecuada distinción como tal de la pleura. Otras zonas en las cuales puede rodearse una zona o un signo de halo invertido, como es la imagen de la fotografía B, en las cuales se respeta una zona del parénquima, pero alrededor se ve un infiltrado muy marcado, hay inclusive cambios interlobulillares distales y hay pérdida inclusive de la que viene siendo la regularidad de esa pleura. Imágenes en las cuales se ven zonas en las cuales se van respetando discretas partes de parénquima pulmonar, zonas en las cuales se ve todo el respeto del bronquiolo, sin embargo en la parte más distal esos cambios muy importantes y zonas de empedrado a nivel subpleural con una cisura mucho más marcada. Estas imágenes son con tendencia a querer formar una telectasia. Y como en la letra D, una pérdida totalmente de la arquitectura, en la cual se observa prácticamente cómo no se distingue parte del parénquima, muy marcada la parte de los bronquiolos, no hay una adecuada distribución como tal de ese parénquima. Y esto como tal nos generan estas imágenes que son llamadas bronquiectasias. Entonces, como tal, prácticamente el COVID nos va a generar muchas imágenes tomográficas, desde las imágenes más leves, vidrio desmerilado, zonas de consolidación, y conforme va avanzando prácticamente el estudio tomográfico, aquí como vamos observando, va avanzando como tal zonas en las cuales se pueden observar mucho mayor cantidad de imágenes hiperdensas, zonas de consolidación y parte donde hay parte de bronquiectasis. ¿Para qué me sirve la tomografía? Bueno, realmente lo que se ha como documentado, lo que se ha observado mucho, es que la situación de la tomografía a nosotros nos ayuda prácticamente para definir cómo se puede ir observando toda la situación de la estadificación de una neumonía desde el punto de vista tomográfico. Y esta como tal, esta clasificación no la vamos a leer toda, porque es prácticamente imágenes que ya hemos explicado, desde las imágenes en vidrio desmerilado, ¿no? Pero ¿cuál es la importancia de que yo conozca que existe esta clasificación? Pues bueno, que a mí me va a decir prácticamente, dependiendo del estadio en el cual se encuentre, el tiempo aproximado en el cual se puede estar desarrollando esta infección por COVID. Y que por consiguiente todos estos cambios son esperados en base a ese tiempo que está transcurriendo desde el punto de vista infeccioso. Y como tal, ¿de qué depende esto? Bueno, de que ya sean anormal, un estadio normal, desde el CORATS 1 hasta un CORATS 6 con una PCR positiva. ¿Y aquí qué define todo este cambio? Bueno, que a partir aproximadamente del CORATS 4, donde hay una alta sospecha, todas las imágenes que hemos observado que son de pacientes con prueba positiva tienen anormalidades sospechosas de COVID o en el caso del CORATS 5 tiene una muy alta sospecha por los hallazgos típicos de infección por COVID. A estos CORATS 5 le aunamos esos hallazgos típicos con una PCR positiva y se transforma prácticamente en un CORATS 6. La importancia de que nosotros hagamos esto cuando disponemos del medio nos ayuda a estadificar de una manera mucho más rápida el tipo de proceso infeccioso en el cual está llegando nuestro paciente al servicio de urgencias. E inclusive hay varias clasificaciones, si lo podemos decir así, en el cual dependiendo de cómo dividamos nosotros también nuestro tórax con la tomografía, nosotros podemos valorar la extensión. La que más comúnmente se ocupa es la clasificación de Huedal and Wang. Esta como tal lo divide en por lo menos 20 sectores o 20 segmentos, 10 de un pulmón, 10 del otro, en el cual en este caso se puede nosotros ir definiendo que dependiendo de la cantidad del segmento, nosotros podamos darle una afectación dependiendo de la cantidad del volumen.
esta es la que más se llega a ocupar inclusive por parte de los médicos radiólogos para que se valore la cantidad de extensión. Se menciona que si abarca por lo menos lo que vienen siendo 3 niveles, es una extensión leve. Si abarca hasta el sector 7 de cada lado, puede ser una extensión moderada. Y cuando abarca prácticamente los 20 segmentos, es una extensión severa. ¿De qué depende también esto? Bueno, de lo que ya habíamos comentado previamente, de todos estos hallazgos que se van observando y que por lo tanto también hay una evolución favorable o desfavorable para el paciente, dependiendo en el momento en el que nosotros lo tomemos, para decir si la extensión o el patrón está en un estadio A, B o C. Inclusive, cuando nosotros tenemos un paciente que ya prácticamente ha sido recuperado del proceso agudo y está en una fase de convalescencia, pues que se obtenga una imagen de patrón D, que es una imagen en la cual es una parte resolutiva desde el punto de vista tomográfico del proceso infeccioso. Espada del augurio. Quiero ver más allá de lo evidente. Pero pues también nosotros queremos ver más allá de lo evidente, no solamente porque desde el punto de vista clínico, porque nosotros también dependemos mucho del gabinete. Nosotros no tenemos seguramente en algunos lugares radiografías, no tenemos tomografías, no tenemos como esta imagen en España, que es un estudio tomográfico tridimensional en el cual se observa de una manera adecuada las zonas en las cuales está afectado el pulmón desde el punto de vista por una infección por SARS-CoV-2. Nosotros como tal seguramente no tenemos nada de esto. Algunos lugares, no todos tienen tomografía. En algunos lugares, y hablando meramente desde el punto de vista de primer nivel o en los hospitales, donde a muchas de las veces, pues a estas alturas, el equipo de radiología o no sirve o ya no está aceptado para probablemente algún paciente con COVID, o no disponemos como tal de un servicio de radiografía portátil, pues tenemos alguna otra opción, como es el ultrasonido. ¿Qué función tiene el ultrasonido? Bueno, pues el ultrasonido lo que nos va a ayudar a nosotros es por ondas ultrasonográficas poder observar desde un punto de vista distal las imágenes necesarias para obtener la mejor posibilidad de todas las imágenes que nosotros queremos observar. Esta ejemplificación la basamos, por ejemplo, en las ondas que emiten los mamíferos, hablando meramente de este video, que muchos seguramente los que tenemos hijos lo hemos visto. Bailey genera una gran cantidad de imágenes ultrasonográficas para poder observar, en este caso, lo que él quiere ir generando de imagen por medio de como si su cabeza fuera un transductor de ultrasonido. Y esto es muy importante, pues, porque nosotros desde el punto de vista clínico, un estudio que puede ser medible, que puede ser observable, que puede ser demostrable, barato, que no necesita la emisión de radiología, pues nosotros podemos ayudarnos a obtener imágenes de algún patrón que nos haga observar realmente cuáles son las imágenes más básicas desde el punto de vista normal o aquellos en los cuales hay alguna patología. Entonces, esa es la parte más importante que nos puede englobar y que está reconocido como tal en guías y en artículos, ¿no? Aunque anteriormente se ha mencionado que el ultrasonido nunca ha sido visto bien para la situación del pulmón, pues hubo un investigador que es el doctor Daniel Lichtenstein, que es el primeritito que empezó a generar imágenes basados en artefactos a nivel pulmonar. ¿Y esto por qué? Pues porque la mayor parte de los radiólogos dicen que no es posible valorar un paciente con un ultrasonido pulmonar. Aquí como tal, el doctor Daniel fue el primero que mencionó los artefactos observables y por consiguiente generó el famosísimo protocolo Blue que se ocupa en muchas partes del mundo. De hecho, en España, en el área de triage respiratoria, el doctor Cidranes es el primero que empezó en Madrid a generar, junto con el apoyo del doctor Daniel, las imágenes más características de infección pulmonar basadas en COVID. Hay lineamientos como tal o hay recomendaciones internacionales que nos hablan precisamente de la importancia de realizar un ultrasonido pulmonar para aquel paciente que llega con insuficiencia respiratoria y que desde el punto de vista clínico, nosotros nos puede ser una herramienta invaluable para que nosotros podamos realizar la mejor valoración posible a nuestros pacientes. No es algo nuevo, son publicaciones que llevan años. Hay inclusive un programa que es el programa Lucy, en el cual se está tratando de evitar la mayor generación
de radiografías con el uso de ultrasonido, y esa es precisamente una innovación que ha estado generando el doctor Daniel Lichtenstein desde hace años. Entonces, ¿cuál es la importancia de realizar esto? Bueno, que si el médico es capaz como tal de hacer una ultrasonografía diagnóstica, está contenido entre la norma oficial mexicana para que el médico de primer contacto, especialista, no necesariamente radiólogo, pueda realizar algún estudio de gabinete ultrasonográfico diagnóstico para que se pueda realizar como un auxilio en aquel paciente que usted está observando en el consultorio, en el área de urgencias, en el área de choque, en la cama de hospitalización, en el área de quirófano o en la terapia intensiva. Inclusive, por parte de la asociación a la cual pertenecemos de WinFocus, se ha ido generando una gran cantidad de estudios en zonas remotas para que como tal, ahí no hay la presencia de un estudio radiológico tomográfico y se ocupa mucho todo el uso de la presencia del ultrasonido. Y esto nos ayuda a definir muchos patrones en los cuales pueden ser observables en COVID. ¿Desde qué? Desde el punto de vista ya sea un síndrome intersticial, una consolidación, porque el ultrasonido para ustedes les va a ayudar a definir pacientes con neumotórax, con derrames, con síndromes intersticiales o con síndromes de condensación. Y para esto, pues muchos dirán, pues se necesita un gran transductor. Realmente no se necesita un gran transductor. Lo que se necesita es tener seguramente el inicio de la habilidad. Y muchos de nosotros podemos tal vez tener alguna unidad o un ultrasonido desde el punto de vista con un transductor convexo, que es el más común, que es el que más se ocupa para las valoraciones ginecológicas, y que nosotros entendamos que la ecoanatomía es la más básica que nosotros vamos a ir obteniendo en una valoración de ultrasonografía pulmonar, como puede ser esta, que es un pulmón totalmente aireado, ventilado, con un movimiento pleural de manera adecuada, que genera los artefactos necesarios y que nosotros podemos observar esto y es algo normal en un paciente. Pero también nosotros debemos de reconocer imágenes donde están nuestros arcos costales y las sombras que generan a nivel subpleural. Entonces, es muy importante pues que nosotros podamos ir observando artefactos como son las famosas líneas A, las líneas B, que son parte de esa valoración y que son recomendaciones, como les comento, ya en el lineamiento que hemos mencionado. En algunos lugares han mencionado algo del famoso signo del barno, del murciélago, donde prácticamente el doctor Daniel Lichtenstein lo menciona dentro de algo normal dentro de la evaluación pulmonar, y que inclusive también en algunos lugares lo han mencionado como que es el signo de la cabeza de avestruz. A estos pacientes inclusive desde el punto de vista normal, sin alguna patología, se ha mencionado que se puede aplicar un modo M para el famoso signo de la playa, que también es algo normal. ¿Y esto para qué en COVID? Bueno, pues realmente se ha hecho una estandarización desde el punto de vista mundial. Hay revisiones, sobre todo desde el punto de vista en Europa, en el cual le dan la importancia del uso del ultrasonido y que nosotros podemos realizarla también en nuestras áreas de triage, en nuestras áreas de urgencias, y en las cuales pues nosotros podamos realmente observar y generar todos esos cambios desde el punto de vista del paciente que va llegando al área de triage. Entonces es una gran cantidad ya de artículos que nos están hablando precisamente de la ultrasonografía pulmonar o del uso del ultrasonido al pie de la cama en el paciente con COVID. ¿Por qué? Porque ya se han detectado los hallazgos ultrasonográficos en este tipo de pacientes, como pueden ser las irregularidades pleurales, el famoso patrón B, consolidaciones o inclusive derrame pleural en aquellos pacientes en los cuales genera una respuesta tan desfavorable a nivel pulmonar que a veces generan ese derrame pleural, y es lo que puede inclusive ahogar más al paciente, más que inclusive la falla respiratoria, dependiendo también de qué tanto es el grado de patrón B que se pueda generar en estos pacientes. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la presencia de una radiografía de un paciente con COVID, prueba positiva. Lo que más nos genera problemas a nivel de la pleura es esa discontinuidad o ese cambio, esa irregularidad que se genera en la pleura. Nosotros podemos ver una radiografía de tórax, podemos ver los cambios que pueden observarse y lo comparamos con el uso del ultrasonido, en el cual vemos una imagen pleural. Vemos que este que se mueve aquí es la pleura parietal con pleura visceral, y vemos esta imagen que es una consolidación subpleural que genera cambios y que son observables también en una tomografía. Otra imagen, pues también puede ser el famoso engrosamiento pleural, y esto va muy marcado en aquel paciente que
el proceso neumónico, o que inclusive no necesariamente la neumonía, sino también algún paciente que tenga alguna patología pulmonar, algún proceso fibrótico, pues genera cambios en la pleura. Y desde el punto de vista de ultrasonido se puede observar en un paciente que a lo mejor no tenga un proceso neumónico esa irregularidad de la pleura, pero que también la podemos observar como en la imagen inferior, ese cambio, ese irregular, ese engrosamiento de la pleura con la transmisión de artefactos a nivel subpleural y que pueden ser observables también desde el punto de vista tomográfico. Otra situación, esas imágenes de consolidaciones subpleurales que desde el punto de vista de consenso se pueden ver una imagen en patrón C o como muchos mencionan de hepatización, con un transductor convexo, que es el comúnmente se ocupa con las valoraciones ginecológicas, o con un ultrasonido lineal, que es el que muy comúnmente se ocupa para tejidos, cuello, y que puede ser observable en ese deslizamiento pleural, esa imagen subpleural que transmite ecos con una pequeña cantidad de líneas B. Esta misma imagen puede ser vista con en el cual se ve mucho más marcado, y inclusive se observa una imagen como de más cantidad de ecos internos que nos habla de esa hepatización del pulmón. Observándolo únicamente con la tomografía, vemos que la imagen del lado derecho superior con una tomografía y la otra imagen, la parte inferior, con la siguiente tomografía contralateral. Otro punto, pues que también puede ser observable, la radiografía de un paciente con infección por SARS-CoV-2. Vemos la imagen del cambio radiológico que se observa en la fotografía. Vemos cómo se ve en el ultrasonido ese cambio también que se observa. Vemos un patrón B, que son estas imágenes blancas que parten de esta línea pleural como un láser y que se ven con el movimiento de la pleura, llegan hasta la parte más inferior de la pantalla del ultrasonido y que puede ser transformable también ¿con qué? Con la imagen ultrasonográfica. Otro igual, un paciente con mayor estado crítico, intubado, con aminas, el paciente prácticamente una neumonía en una radiografía de tórax que se ve muy marcada, un infiltrado bilateral, consolidaciones muy marcadas, imagen de vidrio desmerilado. Vemos el ultrasonido pulmonar y prácticamente lo mismo, vemos una gran cantidad de líneas B, la irregularidad de la pleura, aquí igual en un acercamiento con un zoom, vemos esa irregularidad de la pleura y la gran cantidad de líneas B, lo cual se puede posteriormente ver únicamente de la zona superior que se marcó para la realización de esta imagen de ultrasonido, la imagen tomográfica en la parte inferior derecha. Otra imagen más, prácticamente aquí el paciente con un patrón B, vemos que no se alcanza a ver de manera adecuada en una radiografía de tórax el borramiento del ángulo costodiafragmático y vemos con ultrasonido pulmonar cómo se ve la imagen, se ve una muy marcada imagen de un infiltrado, líneas B, una tendencia a la hepatización. Otro paciente más en estado crítico con choque séptico de origen pulmonar, intubado, igual vemos de manera importante cómo se ven todos los cambios que va generando el paciente. Este paciente prácticamente llama mucho la atención la gran cantidad de aire atrapado. Este es con un transductor sectorial. La imagen de acá superior con una imagen de un transductor convexo y vemos la tomografía donde se ven muchos cambios radiológicos en comparación con las imágenes de ultrasonido. También aquel paciente que no observamos aquí en esta imagen de radiografía donde no se ve muy marcadamente el ángulo costodiafragmático, el ultrasonido pulmonar nos genera una imagen anecoica, vemos cómo baila ese pulmón, el famoso signo de la medusa, una gran cantidad de ecos internos, pareciera inclusive que sea un poco atrapado ese pulmón, y tomográficamente vemos la imagen del derrame pleural. Otra imagen más, paciente igual, en estado crítico, este no está intubado, está con un apoyo de CPAP, y se observa de manera adecuada cómo se ve la imagen de un patrón fibrótico, pero con una imagen de consolidación. Vemos el ultrasonido pulmonar, y lo observable igual, cambios de ecos internos, tendencia a la hepatización y consolidaciones subpleurales y la imagen que se observa desde el punto de vista tomográfico. Una más, imagen radiológica, una zona de consolidación a nivel basal, esta está mucho más marcada, pareciera inclusive una imagen de una neumonía que hay en la comunidad,
se hace como tal el rastreo ultrasonográfico, se ve inclusive como aquí un broncograma aerodinámico, que se ve cómo va viajando la cantidad de agua con aire a nivel pulmonar, se ve la imagen de la hepatización, un poco de borramiento, sin embargo, muy marcado todo ese patrón con ecos internos y un patrón C de consolidación. Tomográficamente también se ve lo comparable. Entonces, como tal, han habido muchos protocolos en los cuales se han querido desarrollar esta imagen del ultrasonido para el paciente con COVID. Se ha generado inclusive la presencia como tal de un seguimiento tanto de ultrasonografía pulmonar como cardíaco y con una imagen en modo B para la vena cava inferior. Es un protocolo que realmente pues lo ocuparon únicamente en una universidad, no fue algo, aunque ellos lo quisieron manejar como algo estandarizado, no se ha realizado porque es dependiendo el tipo de paciente que se esté enfrentando uno y del tipo de protocolo al cual el hospital esté adaptado o el médico que hace el ultrasonido esté adaptado. Como tal ahora, pues hablar algo del tratamiento, pues realmente no engloba mucho. Prácticamente aquí, pues es conocer en primer lugar la gravedad de la enfermedad y esto depende mucho del estadio leve, moderado o del paciente en estado grave. Regularmente para nosotros en el área de triage, valorar al paciente que se va a ingresar a un área de hospitalización es la parte cual genera el paciente que tiene datos de una neumonía moderada, pero su oxigenación cumple con una oxigenación igual o mayor al 90%. Si no cumple algún criterio de hospitalización en el cual nosotros inclusive nos basamos mucho al famoso News 2 o que no tiene datos de falla respiratoria muy marcada, se le puede dar un manejo ambulatorio, ¿sí? Como aquel paciente en estadio leve. Pero si cumple criterios de hospitalización, como es paciente hipotenso, que esté hipoperfundido, que tenga alteraciones en el estado neurológico, un paciente que persiste mucho a la falla respiratoria, que ocupa músculos accesorios, aquel paciente que inclusive venga de su domicilio y que nos mencionen que ya tiene un apoyo de oxígeno suplementario, que ya tenga inclusive a lo mejor el uso de algún tanque o un concentrador de oxígeno, que inclusive ya le hayan dado algún manejo ambulatorio a algún médico particular. Bueno, puede ser algún paciente que tal vez tenga que ingresarse si es que cumple con alguno de los criterios para saber si va a tener utilidad el uso de esteroide, el uso de heparina de bajo peso molecular o algún otro tratamiento que sea necesario para el paciente. Pero si nosotros de entrada detectamos que está en un estadio grave, pues realmente es un paciente que tiene que manejarse desde el punto de vista hospitalario. La parte a lo mejor que nos puede generar a nosotros conflicto en el primer nivel de atención en el triage es cuándo mandar a estos pacientes. Solamente tengan en cuenta lo que ya hemos comentado, la falla respiratoria y el estado de los signos vitales basándose en el News 2. Es la parte más importante que nosotros podemos tener para hablar a estos pacientes y sobre todo saber en qué periodo de la enfermedad está. No es lo mismo aquel paciente que va llegando, que llega con 3 días de síntomas, al paciente que ya lleva 10, 15 días con síntomas, pero que ahora genera una oximetría baja. Es un paciente que a pesar de que ha tenido seguramente los cuidados necesarios, sigue generándose todo este proceso inflamatorio y esa cascada inflamatoria a nivel pulmonar y que le está desarrollando aún más la falla respiratoria. Por lo tanto, es un paciente que es mejor referirlo a un hospital. ¿Qué medicamentos se pueden usar? Bueno, pues de acuerdo a la última guía que se tiene como tal por parte del Sistema Nacional de Salud en México, pues anteriormente cuando nosotros empezamos a dar tratamientos, yo recuerdo mucho que empezábamos con acitromicina, que empezábamos con hidroxicloroquina, inclusive nos tocó dar antirretrovirales, dábamos mucho rotinavir con lopinavir. Actualmente pues ya ninguno se debe otorgar. ¿Por qué? Por el riesgo de arritmias, riesgos de síndromes de QT largo, realmente las fallas hepáticas que se pueden generar, oseltamivir que inclusive se manejaba mucho desde el inicio, que era el paciente que era sospechoso le daba oseltamivir, bueno pues ya tampoco se debe de ocupar.
Muchos estuvieron en boga con el famoso factor de transferencia, en el cual pues la evidencia no marcó mucho. El uso de dióxido de cloro, que también no ayudaba mucho para darles un tratamiento a los pacientes, y que mucha de la gente ocupó el dióxido de cloro como parte de su terapia habitual. Dependiendo mucho también de la concentración, pues teníamos a veces más pacientes con efectos colaterales por la intoxicación del cloro, más que por el manejo que le estaban ocupando según para el COVID. Realmente, pues en la actualidad, lo que más se ha recomendado, dependiendo de la gravedad, pues es que nosotros sepamos otorgar el manejo de la enfermedad leve, que es un tratamiento sintomático, no se ha evidenciado alguna otra situación, algún antitérmico, generalmente pues se recomienda mucho el uso de paracetamol. Hay una pequeña y muy baja evidencia todavía, pero que se ocupa demasiado, el uso del ácido acetilsalicílico a dosis baja, pero nada más. Bolivitaminas, pues también ya las estoy empezando a quitar, pues nada más. Y ya lo que viene siendo el manejo de la enfermedad moderada grave, pues es meramente un paciente que se va a manejar desde el punto de vista hospitalario, y que bueno, es bueno saber que se puede manejar eso, sin embargo, no es algo que manejemos de entrada en un primer nivel. Entonces, lo importante de todo esto es saber que el paciente que vamos a referir al segundo o tercer nivel, o inclusive a un centro COVID, puede ser aquel paciente que tenga un estadio moderado a severo. Aquí hay una gran controversia, inclusive todavía con el envío al centro COVID, porque el centro COVID comúnmente acepta pacientes que únicamente ya sean parte de la enfermedad por COVID, pero desde el punto de vista de la convalecencia. No aceptan pacientes que están en un periodo agudo o que puedan estar intubados bajo ventilación mecánica. Ese es un gran problema que pues genera, porque el centro COVID fue realizado más para un motivo de recuperación y rehabilitación pulmonar, más que para el paciente que pueda tener un estadio activo de la enfermedad. Entonces aquí lo más común es que mandemos al segundo o tercer nivel de nuestra unidad que corresponda. ¿Y de qué dependemos esto? Bueno, del estado neurológico del paciente. ¿Por qué? Porque habrá pacientes que tengan COVID y que tengan un deterioro neurológico y que puede estar acompañándose por un evento vascular cerebral hemorrágico asociado a un proceso de COVID. Paciente en estado hemodinámico, aquel paciente que está en estado de choque, aquel paciente que también llega con un cuadro de angina de pecho, y que inclusive puede ser que tenga un infarto agudo al miocardio y que tenga una infección por SARS-CoV-2. Las condiciones de ingreso y estancia en el primer contacto de área de triage. Aquí depende mucho, porque muchos de los pacientes pueden responder rápidamente al uso de oxígeno con puntas nasales, y hay pacientes que, a pesar de que tienen una mascarilla con reservorio, que en teoría nos da una FiO2 por arriba del 60%, todavía manejan oximetrías por abajo de 80. Son pacientes que, si estamos en una unidad de primer nivel de atención, se tienen que referir lo antes posible para su atención en un hospital. Aquí lo importante también dentro de la referencia, pues es que contemos con lo necesario para el traslado. ¿Por qué? Porque habrá unidades médicas en las cuales no se tenga como tal un servicio de ambulancias, no se tenga el equipo de protección para el personal que esté en la ambulancia, o inclusive se necesita apoyo tal vez de algún centro, del centro regulador de emergencias para el traslado de pacientes, pero recordando pues la época más marcada del repunte de COVID, pues la mayor parte de los pacientes no tuvieron la respuesta adecuada, y muy difícilmente los pacientes eran trasladados. Entonces también depende realmente de que el centro regulador también cuente con lo necesario, o que estén saturados para la realización de un traslado de este tipo, y que el personal que esté laborando como tal para el traslado tenga el recurso adecuado y las condiciones necesarias para un traslado. Esta es la parte más complicada de referir a un paciente de una unidad de primer nivel de atención a segundo o tercer nivel, porque no todos los lugares disponen de esto. Aquí lo más importante pues de todo esto pues es que ustedes dentro de todo lo que han ido desarrollando durante todo este más de año y medio, casi 2 años de pandemia, pues que todo el conocimiento se va cambiando, se va refrescando, se van generando nuevas opciones de manejo, de diagnóstico, de tratamiento, y que por lo tanto cada uno de ustedes deben de creer en sí mismos de todo lo que van desarrollando y aprendiendo. Es una enfermedad nueva
que a pesar del tiempo que llevamos, todavía seguimos aprendiendo. Hay muchas cosas que aún no se han entendido. Desde el punto de vista hospitalario, pues aún se siguen generando muchos problemas en la cuestión de la ventilación mecánica, porque en primer lugar, pues no todos pueden optar por decir saber ventilación mecánica, no todos tienen los ventiladores adecuados para manejar a sus pacientes. Entonces, la piedra angular de saber qué pacientes se puede manejar desde el punto de vista ambulatorio y que absorben más del 80% de la cantidad de pacientes que se atienden en el hospital, está precisamente en el primer nivel de atención. Entonces, lo más importante para todos ustedes es que otorguen de acuerdo a lo más recomendado el mejor, así que el tratamiento para sus pacientes, que les den los signos de alarma, que puedan manejar ese paciente con un enlace, ya sea vía smartphone, con alguna aplicación a que ustedes gusten y manden y que no disfuncione, o una llamada telefónica, o el contacto a lo mejor con el familiar, para saber la evolución de un paciente. Depende mucho de cómo se estén generando los programas actualmente, dependiendo del estado de la República. Y la otra situación, pues que al momento de detectar un paciente que está mal, no es cuestión de dudarlo, es realmente creer que el paciente se puede complicar y puede generar pues un peligro en el cual el paciente pueda fallecer. Entonces sí es muy importante que nosotros sepamos y englobemos todo esto, que ha sido una lucha para todos nosotros muy complicada, muy difícil, pero que creo yo que cada uno de ustedes que hasta el momento sigue generando atención y que tratan de ir mejorando el día a día en su quehacer como médicos, puedan seguir generando ese apoyo para otros que necesitan ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Es momento de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle al doctor. Vamos a hacer Bueno, más que algunas preguntas. ¿Sí? Adelante, adelante. más que es un comentario. Bueno, yo creo que seguimos con poca visión o con poca sapiencia de lo que tiene que ver con esta enfermedad. Seguimos atendiendo a los pacientes de acuerdo a los síntomas que ellos presentan. Es poca, en ocasiones siento que es poca la ayuda que le podemos brindar a los pacientes, sobre todo los que han estado hospitalizados y han tenido respirador automático, han estado intubados y demás, porque quedan con muchas secuelas que realmente no podemos combatir. Podemos atenuar, digamos, sus dolencias, pero realmente no podemos ayudarlos en mucho. Excelente su presentación. Gracias. Gracias. Sí, yo creo que el comentario que hace doctora es muy Doctor Ricardo, ¿algún importante. comentario? La parte en la cual el gran dolor de cabeza, que yo creo que les ha pasado a todos ustedes como a nosotros acá, es aquel paciente que llega de nuevo al servicio de triage respiratorio cuando todavía continúa con la falla respiratoria a pesar de que ya pasó la fase de la convalescencia. Nos ha tocado ver pacientes de 1 o 2 meses que persisten mucho con la sintomatología y que pues es difícil nosotros poder decirle, ¿sabes qué? Pues no es aquí, tu tratamiento es prácticamente parte de la rehabilitación pulmonar, y que aquí viene la otra parte, que el médico de primer contacto, no nada más del triage, y en este caso ustedes, que es lo mismo que comento, se absorben una gran cantidad de pacientes, tener que decirle a dónde van a referir ese paciente a una unidad de rehabilitación pulmonar, porque depende mucho de cómo esté el programa de atención, en este caso en el estado de Tlaxcala, para que ustedes digan, tal unidad me da rehabilitación pulmonar. Ok, tienes a lo mejor ya tu área o tu centro donde realizas rehabilitación pulmonar. ¿Cuántos pacientes te pueden atender ellos por día? ¿Sí? Porque esa es una de las partes importantes. Lo segundo,
qué tanto te está generando, qué tanto te está resolviendo el problema el enviar esos pacientes para que realmente el paciente se pueda recuperar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es consulta, dinero, medicamentos. Y es un gasto que al final a lo mejor nosotros no lo podemos ver de manera directa, pero los que ya están en la parte mucho más alta de la administración hospitalaria saben que el costo que se está generando es muy marcado. Ya es un extra que nos puede a nosotros hacer falta algún medicamento de manera crónica o a nuestros pacientes crónicos. Entonces, aquí nosotros tendríamos que saber que el médico que está en el triage le puede llegar a esos pacientes y hacerle ver o explicar que la patología, después de esos 10, 15 días de pasada la enfermedad, van a estar el reposo y posteriormente el envío a la rehabilitación pulmonar. Muchas gracias, doctor. En el chat personal comentan o preguntan acerca de si hay algunas aplicaciones digitales para el monitoreo del paciente con COVID. Como tal, alguna aplicación, como así decir, con esta aplicación se monitorea COVID, yo no he encontrado ninguna. Hace tiempo quisieron sacar una en la cual se basaba de acuerdo a los síntomas. Fue prácticamente a la mitad del inicio de la pandemia, si no recuerdo, en agosto del año pasado, que hablaban mucho de en la aplicación, si tienes tal síntoma, de darle un clic. Y vas dándole los clics y te sacaba el riesgo de decir, pues tienes un riesgo de padecer COVID. Tienes un riesgo de que te puedas complicar. Actualmente, para el paciente con COVID, hablando meramente del ingreso hospitalario, hay uno que se llama el riesgo de ingreso de gravedad al ingreso hospitalario que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social y que habla precisamente de aquel paciente que de acuerdo a la cantidad y los factores de riesgo, e inclusive ellos marcan mucho la estancia hospitalaria, habla del riesgo de que se pueda complicar. Pero para algo ambulatorio, la verdad es que yo ya no he visto nada desde el año pasado. Así es. Bien, también le envían una felicitación de los residentes de la Unidad de Medicina Familiar número 2 del Estado de Puebla y lo invitan a que Muchas lleve usted una gracias. plática de interpretación de radiografía, tomografía y ultrasonido. Si usted acepta la Claro. invitación, cordialmente recibido por nuestros residentes de Puebla. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Hay felicitaciones en el chat de la videoconferencia de la Unidad de Medicina Familiar número 7, Zacatelco, Tlaxcala. Excelente ponencia. Recordó desde el inicio la evolución hasta lo más actual, incluyendo las complicaciones. ¿Alguien que quiera comentar algún otro comentario? Bueno, pues si ya no hay ningún otro comentario, doctor, la Asociación de Médicos Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Tlaxcala le agradece por su magistral ponencia en el que nos mostró la utilidad del ultrasonido como estudio de gabinete para esta enfermedad, criterios de hospitalización, medicamentos que han demostrado su utilidad y cuáles no, en esta enfermedad que ha causado estragos en la humanidad en esta época. A los asistentes también les agradecemos por tomarse este tiempo para su actualización médica continua. Reciban un cordial saludo de nuestra presidenta, la doctora Lauritzel Juárez Crespo. Y doctor, si ya no tiene ningún otro comentario. No, pues no me queda más que agradecerles por la invitación allá a la doctora Citlali. Un saludo a todos los conocidos de allá de Tlaxcala. A lo mejor algunos todavía me recordarán, algunos otros ya no. Ya tuvimos mucho tiempo que estuvimos por allá como residentes. Entonces, pues les agradezco la invitación y pues si hay alguna otra invitación, con mucho gusto ahí
estaremos para ayudar, para transmitir el poco conocimiento que tenemos. Y pues muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, doctor. Finalmente reciba un saludo de Cuernavaca, Morelos, la doctora Trini León, y la doctora Emelia agradece también. Pues buenas noches a todos. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Saludos, Ricardo. Gracias, saludos a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Cuídese, compadre. También recuerden registrar su asistencia. Ya se puso el link en el chat de la videoconferencia. Buenas noches a todos. Reunidos aquí, el doctor Aguirre. Buenas noches. Qué bueno.